Mi madre me excluyó de su brunch de Pascua. Lo que no sabía es que soy dueña de un viñedo de $6M en Napa, así que organicé mi propia celebración allí. Tras ver las fotos de nuestra fiesta, mi familia no para de llamar. Me llamo Isabela. Tengo 30 años y vivo entre Denver y el Valle de Napa. Esa mañana, el sol apenas se había asomado sobre las rocosas cuando mi teléfono vibró con un breve mensaje de mi madre. 8 palabras, limpias y frías. Brunch de Pascua este año, solo la familia de tu hermana. Miré la pantalla durante un largo momento, el silencio de mi apartamento se hizo denso. Luego escribí 2 palabras que sabían a finalidad. Diviértanse. Así de simple, otra festividad fue borrada de mi calendario. El mismo patrón hueco que había conocido toda mi vida. Sofía en el centro de la mesa. Yo en algún lugar al margen, sosteniendo una sonrisa educada mientras todos los demás se bañaban en su resplandor. Casi podía oír el tintineo de los cubiertos, las risas que la rodeaban, la frase familiar que a mis padres les encantaba decir. Sofía es un encanto. El dolor era agudo pero extrañamente silencioso esta vez, porque lo que no sabían, lo que ninguno de ellos sabía, es que yo ya no era la misma chica que esperaba una invitación. Hace 3 años, compré un viñedo de $6 millones escondido en las colinas doradas del Valle de Napa. Es mi mundo secreto, mi prueba de que puedo construir algo hermoso sin necesitar el permiso de nadie. Y este año, no me sentaré sola. Organizaré mi propio brunch de Pascua bajo las vides e invitaré a todos los que alguna vez se sintieron olvidados. ¿Alguna vez te han excluido de la celebración de tu propia familia? Si es así, dime desde dónde me escuchas para saber que en este viaje no estoy sola. Crecer fue un largo ensayo para la invisibilidad. Mis padres, Julia y Roberto, nunca dijeron que amaban a una más que a la otra, pero todo en nuestra casa lo susurraba con suficiente fuerza. Mi hermana menor, Sofía, era el sol alrededor del cual giraba toda la familia. Era hermosa incluso de niña. Rizos rubios, hoyuelos, el tipo de risa fácil que derretía a los adultos. Cada vecino, cada tía visitante, cada maestro con el que mi madre charlaba en el supermercado escuchaba la misma presentación. Esta es Sofía, nuestra pequeña. Es toda una estrella. Y cuando yo iba detrás, agarrando un libro o cargando las bolsas del supermercado, añadían como por obligación. Y esa es Isabela, la hermana de Sofía. Nunca era solo Isabela. Siempre una sombra atada a su nombre. Aprendí pronto a sentir y sonreír a través de ello. Cuando tenía 14 años, una mañana de Pascua se grabó permanentemente en mi memoria. El salón olía a jamón glaseado y rollos de canela, la luz del sol se derramaba sobre la alfombra mientras mis padres colocaban las cestas de colores pastel sobre la mesa. Recuerdo el suave crujido del papel de seda, el brillo de los huevos envueltos en papel de aluminio, la emoción en los ojos de Sofía mientras destrozaba su cesta. En el fondo, entre una cinta rosa y un conejito de chocolate, había un brazalete de oro con sus iniciales delicadamente grabadas. Mamá le besó la mejilla y dijo, «Te lo mereces, cariño. Nos has hecho sentir muy orgullosos». Esperé, con el corazón latiendo con una esperanza silenciosa, buscando en la mesa una cesta con mi nombre. No había ninguna, solo el espacio vacío donde debería haber habido algo. Cuando mamá me vio mirar, sonrió con esa sonrisa distraída, medio disculpándose, y dijo, «Ya eres mayor, cariño. Ya no necesitas juguetes». Asentí, fingiendo estar de acuerdo, fingiendo que no importaba. Pero algo dentro de mí se rompió ese día. No por el brazalete ausente, sino por la confirmación de que ya me estaba desvaneciendo de su marco. Ese patrón nunca cambió. Sofía bailaba por la vida coleccionando elogios como si fueran huevos de Pascua escondidos solo para ella. Cuando se convirtió en capitana del equipo de porristas, papá organizó una barbacoa para todo el vecindario. Cuando ganó su primer debate, mamá envió fotos con leyendas sobre su brillante niña. Cuando gané el primer lugar en la Feria de Ciencias por construir un pequeño dron autónomo desde cero, simplemente dijeron, «Eso está bien, Isa, pero no te quedes despierta hasta tan tarde trasteando. Te arruinarás la vista». Al día siguiente, en el brunch, le contaron a todo el mundo sobre la última actuación de Sofía. Mi proyecto se quedó en un estante del garaje hasta que acumuló polvo. Incluso las cenas familiares giraban en su órbita. Papá preguntaba, ¿cómo va la práctica de Sofía?
Mamá añadía, su entrenador dice que es una líder nata. Intentaba intervenir para compartir que me habían invitado a una competencia a nivel estatal o que había arreglado nuestro viejo ordenador con piezas de repuesto. Pero en el momento en que hablaba, alguien interrumpía con, oh, eso me recuerda, Sofía necesita un nuevo uniforme antes de la próxima semana. La conversación se deslizaba como agua sobre un cristal, dejándome con mi frase a medio terminar suspendida en el aire. Aprendí a dejar de intentarlo. Las festividades eran lo más difícil. Pascua, Acción de Gracias, Navidad. Cada celebración era otro recordatorio de que yo era una extra en la historia de otra persona. El nombre de Sofía estaba bordado en cada calcetín, tallado en cada huevo de color pastel, impreso en cada tarjeta hecha a mano. El mío faltaba o estaba mal escrito. Mamá decía que era un descuido. Papá decía, no seas sensible. Pero cuando creces escuchando que no debes ser sensible, empiezas a confundir la insensibilidad con la fortaleza. Me decía a mí misma que no me importaban las cestas, los regalos, los aplausos. Me decía a mí misma que estaba mejor siendo callada, invisible, independiente. Pero cada año, cuando veía el pequeño mundo perfecto de Sofía brillar bajo el sol de primavera, las fotos familiares, los vestidos a juego, la risa que me excluía, sentía el mismo eco hueco en mi interior. Ninguna cesta para Isabela. Ningún nombre en el huevo. La parte cruel era que Sofía no era cruel. No me lo restregaba en la cara. Ni siquiera se daba cuenta. Simplemente era la elegida. Su sonrisa era suficiente para ganarse a cualquiera. Y quizás eso era lo que más dolía. Que su perfección no provenía de la malicia, sino de la forma en que todos los demás decidieron que ella merecía ser celebrada. Mis padres no me veían trabajando hasta tarde en el garaje, soldando circuitos bajo una luz tenue. No veían los cuadernos llenos de ecuaciones, las victorias silenciosas que llegaban sin aplausos. Para ellos, yo era solo la estudiosa y seria Isabela, la que no necesitaba atención porque podía cuidarse sola. Esa etiqueta se me pegó durante años. La fuerte, la independiente, la que no necesita ayuda. Sonaba como un elogio, pero en realidad era un permiso para que me pasaran por alto. Cada vez que Sofía tropezaba, había una red de seguridad esperando. Nuevos tutores, entrenadores privados, abrazos reconfortantes. Cada vez que yo luchaba, había silencio seguido de, lo resolverás. Siempre lo haces. Y lo hacía, pero me costó pedazos de calidez que no me di cuenta de que estaba perdiendo hasta más tarde. Mirando hacia atrás, todavía puedo imaginar a esa chica de 14 años sentada en silencio en el sofá, viendo a su hermana sostener el brazalete de oro, todos aplaudiendo. Claro, aquí tienes la continuación de la historia. El destello del flash de la cámara iluminando la ventana. Puedo sentir el ligero temblor en sus manos mientras doblaba la servilleta sobre su regazo y susurraba, no pasa nada. Ojalá pudiera volver atrás y decirle que sí pasaba algo. Que la cesta ausente no era solo un regalo olvidado. Era el comienzo de un patrón, uno que le enseñaría a encogerse para que otros pudieran brillar. Cuando cumplí 17 años, pensé que la marea finalmente podría cambiar a mi favor. El día que llegó el sobregrueso de Stanford, corrí a la sala de estar con él todavía temblando en mis manos, mi corazón latía tan fuerte que apenas podía hablar. Entré, susurré, mi voz quebrándose en una risa, mitad sorpresa, mitad alegría. Papá levantó la vista del periódico, entrecerrando los ojos como si hubiera interrumpido algo trivial. Stanford, dijo después de una pausa. Está muy lejos. ¿Estás segura de que es una buena idea? Sofía va a aplicar a Boulder. Está más cerca, mucho más conveniente para todos. Mamá asintió, ya perdida en pensamientos sobre su hija menor. Quizás podrías transferirte más tarde, una vez que te des cuenta de lo sola que te sentirás tan lejos de casa. Me quedé allí, con la carta arrugándose en mis manos, el escudo blanco y negro mirándome como un secreto que no podían entender. Quería que estuvieran orgullosos, que dijeran, finalmente, Isabela, lo lograste. En cambio, todo lo que obtuve fue el mismo trasfondo de desdén. Eres la difícil por querer más. Me fui de todos modos. La mañana que hice las maletas, Sofía todavía dormía. Su habitación era un museo en tonos pastel de trofeos y cintas rizadas. Mamá me abrazó rápidamente, como si llegara tarde a algo, y papá dijo, llama cuando llegues.
El viaje en coche a California se sintió como kilómetros interminables de asfalto extendiéndose entre quién era y quién podría llegar a ser. Cuando finalmente pisé el campus de Stanford, respiré el aroma a eucalipto y libertad. Pero venía con el pesado sabor de la soledad. Mi beca cubría la matrícula, pero no mucho más. Libros, comida, alojamiento. Tenía que encontrar la manera de arreglármelas sola. Tomé turnos en la cafetería de la biblioteca, a veces trabajando hasta la medianoche, con los dedos en carne viva de manipular platos. Otras noches, limpiaba aulas, empujando escobas sobre las baldosas mientras escuchaba conferencias grabadas con auriculares prestados. Aprendí a vivir con casi nada. Los fideos instantáneos se convirtieron en mi cena, y a veces también en mi desayuno. Mi colchón era un sofá de segunda mano de un estudiante que se graduaba, mi armario, una pila de cajas debajo de la cama. Recuerdo el primer invierno, el frío colándose por las delgadas paredes del apartamento mientras escribía código con los dedos entumecidos, tratando de mantenerme despierta el tiempo suficiente para terminar una tarea. Cuando llamé a casa, esperando escuchar alguna señal de aliento, mamá respondió distraídamente. Sofía acaba de ser elegida para las finales estatales de debate. ¿No es maravilloso? Dije que sí lo era. No mencioné que me estaba saltando comidas para pagar el alquiler. Aún así, algo dentro de mí se endureció y se iluminó al mismo tiempo. Dejé de desear que se dieran cuenta y empecé a concentrarme en sobrevivir. Mi especialidad era la informática, pero me fascinó la logística, como la información podía mover cosas más rápido de lo que los camiones jamás podrían. Durante mi segundo año, empecé a construir un pequeño proyecto con 2 compañeros, un sistema que podía redirigir envíos en tiempo real para reducir el desperdicio. Era torpe y estaba a medio hacer al principio, pero era mío. Trabajábamos en un laboratorio prestado, comiendo pizza fría y escribiendo código hasta el amanecer. Recuerdo una vez, después de 3 noches seguidas sin dormir, ver la simulación finalmente funcionar, pequeños puntos de datos moviéndose por la pantalla como una red viva. Lloré en silencio, no de agotamiento, sino de la certeza de que, por primera vez en mi vida, algo que yo había construido realmente funcionaba. El dinero seguía siendo escaso. Había semanas en las que tenía que elegir entre un libro de texto y la compra, en las que arreglaba mi portátil roto con cinta adhesiva y un clip. Pero llevaba un pensamiento conmigo como un mantra: no necesitas su aplauso para existir. Cada vez que esa vieja voz susurraba, eres la hija innecesaria, me quedaba una hora más reescribiendo líneas de código, enseñándome a mí misma lo que nadie más pensaba que podría aprender. La pregunta que solía atormentarme, ¿soy la hija que sobra?, lentamente comenzó a transformarse en algo más agudo, ¿y si sobrar significa que puedo empezar de cero? Para cuando me gradué, Sofía ya había terminado la facultad de Derecho con celebraciones familiares y brindis con champán. Recuerdo ver las fotos en línea. Mamá con un vestido de flores, papá sosteniendo un ramo, la sonrisa de Sofía enmarcada por globos que deletreaban nuestra estrella. Nadie mencionó que yo me graduaba el mismo mes. Mi diploma llegó por correo, sellado en un tubo de cartón. Lo abrí sola en mi apartamento, alisando el papel sobre la encimera de la cocina, susurrando las palabras impresas en oro. Licenciatura en Ciencias, Universidad de Stanford. El silencio a mi alrededor era denso, pero por una vez, no se sentía vacío. Se sentía ganado. Ese verano, conseguí una pasantía en una pequeña firma de logística en Oakland. No pagaban mucho, pero me permitieron usar los datos de su antiguo sistema para seguir desarrollando mi prototipo. Todas las tardes, después de que todos se iban a casa, me quedaba en la oficina tenuemente iluminada, programando mientras el conserje trapeaba los pasillos. A veces se detenía y preguntaba, ¿nunca duermes? Y yo me reía, diciendo, quizás la próxima semana. Estaba obsesionada, no con el éxito, sino con demostrarme a mí misma, más que a nadie, que podía construir algo duradero a partir de las partes de mí que nadie había querido. Cuando finalmente presenté mi sistema a un grupo de pequeños hospitales para una prueba piloto, lo hice a través de una llamada de Zoom usando un micrófono prestado y una taza de café que se había enfriado. Dijeron que sí. No era un gran contrato, solo una prueba de 6 meses, pero pagaba lo suficiente para cubrir el alquiler por primera vez sin pánico. Recuerdo salir después, la niebla de la tarde cubriendo la bahía, mi reflejo débil en el escaparate de una tienda. No parecía gran cosa, un moño desordenado, una chaqueta de segunda mano,
el agotamiento escrito en toda mi cara. Pero sonreí de todos modos. Por primera vez, me di cuenta de que cada momento ignorado, cada cesta de Pascua vacía, cada cena silenciosa me había entrenado para este sentimiento exacto. Hacer todo sola, y sobrevivirlo. Todavía había noches en que la soledad llegaba como una tormenta, susurrando que estaba construyendo todo esto para nadie, que sin importar lo que lograra, mi familia nunca me vería. Pero otra voz, pequeña y firme, respondía, quizás ese es el punto. Quizás esto no se trata de ser vista, se trata de volverse real. Para cuando cumplí 23 años, esa determinación silenciosa se había convertido en mi armadura. Dejé de esperar validación y comencé a escribir mi propia historia, línea por línea, kilómetro por kilómetro, cheque por cheque. Cada decisión, cada noche sin dormir frente a una pantalla brillante, era un ladrillo en los cimientos de algo que no podían borrar. Y aunque aún no lo sabía, todas esas noches programando sola bajo el parpadeo de la luz fluorescente estaban plantando las primeras semillas de un futuro lejos de su mesa. Un viñedo bañado por la luz del sol, esperando florecer. La primera versión de mi empresa se construyó sobre pánico, cafeína y fe. Después de graduarme, convencí a 2 compañeros de clase para que se unieran a mí y convirtieran el proyecto de enrutamiento en una pequeña startup centrada en la logística médica. La llamamos MedChain. La idea era simple, los hospitales perdían millones cada año porque los suministros no llegaban al lugar correcto en el momento adecuado. Si podíamos construir un algoritmo que rastreara cada envío y lo redirigiera instantáneamente cuando ocurrieran emergencias, podríamos salvar vidas y dinero. Sonaba revolucionario en papel. En realidad, era un caos. Trabajábamos en una oficina de almacén abarrotada en Oakland. La mitad de nuestros ordenadores eran de segunda mano, la otra mitad prestados. Dormía en un sofá encajado entre archivadores. No teníamos inversores, ni red de seguridad, y solo una tarjeta de crédito, la mía, casi al límite. Para el tercer mes, nuestro saldo bancario se había reducido a $426. La nómina vencía en 3 días. Mi cofundador, Marcos, miraba la hoja de cálculo como si fuera una sentencia de muerte. Estamos acabados, Isa, dijo. Nadie va a confiar la logística de un hospital a un grupo de veinteañeros. No se equivocaba. Cada correo frío, cada presentación, cada llamada terminaba de la misma manera, demasiado arriesgado. Esa noche, me senté sola bajo la parpadeante luz azul de mi monitor, revisando listas de contactos hasta que mis ojos se nublaron. Entonces vi un pequeño hospital en Fresno que nos había contactado meses antes sobre optimización de rutas, pero nunca había seguido adelante. Por impulso, escribí, denos una semana, sin cargo. Si no reduce su tiempo de entrega a la mitad, borraremos el software nosotros mismos. La respuesta llegó a la mañana siguiente. ¿Una semana? No dormimos durante 5 días. Programamos entre comidas para llevar y siestas cortas, arreglando errores mientras el sistema procesaba envíos hospitalarios en vivo. Cuando la semana terminó, el director del hospital llamó. Su tono era cauteloso, pero había un rastro de asombro. Su sistema redirigió una entrega crítica de oxígeno en menos de 1 hora, dijo. Acaban de ahorrarnos $30,000 y 2 vidas. Me hundí en la silla, las lágrimas llegaron antes que las palabras. Enviamos la factura, apenas creyendo que la pagarían. Lo hicieron. La nómina se pagó ese mes. Sobrevivimos. Luego, casi de la noche a la mañana, el mundo cambió. La pandemia se extendió por el país como un incendio forestal. Y de repente, todos los hospitales estaban desesperados por lo que habíamos construido. Mascarillas, ventiladores, guantes, todo atrapado en almacenes mientras los trabajadores de primera línea suplicaban por suministros. Nuestra pequeña startup, una vez ignorada, se convirtió en un salvavidas. Reutilizamos cada línea de código para el enrutamiento de emergencia. Trabajábamos 16 horas al día, con los ojos ardiendo, las manos temblando sobre los teclados mientras los camiones se movían por el mapa en tiempo real. Cada punto parpadeante representaba un envío de esperanza. Una noche, recibí una llamada de una enfermera en Nueva York. Su sistema acaba de redirigir 200 ventiladores desde un almacén en Texas, dijo, con la voz quebrada. Estábamos a horas de quedarnos sin ellos.
Le di las gracias, luego colgué y lloré en la oficina vacía. Ya no se trataba de éxito o supervivencia. Se trataba de propósito. Por una vez, no estaba persiguiendo la aprobación de mi familia. Estaba haciendo algo que importaba. En un año, escalamos más allá de cualquier cosa que hubiéramos imaginado. 50 sistemas de salud se unieron. Los medios de comunicación nos llamaron el sistema nervioso de la cadena de suministro médico de América. Nuestra historia llegó a Forbes, Bloomberg, The Wall Street Journal. Subí al escenario de Forbes 30 Under 30 bajo luces cegadoras, agarrando la placa con manos temblorosas. Los flashes de las cámaras, los aplausos resonando, pero una pequeña parte de mí todavía se hacía la misma pregunta: ¿leerán esto siquiera? Esa noche, envié un enlace a mis padres. Ninguna respuesta. Cuando llegó la oferta de adquisición, una corporación Fortune 500 que quería comprar MedChain por $120 millones, no lo creí al principio. Releí el correo electrónico 4 veces, convencida de que era spam. El acuerdo tardó meses en cerrarse, un torbellino de abogados, firmas y champán que no bebí. Cuando todo terminó, salí de la oficina a la cálida tarde de California, mi teléfono vibrando con mensajes de felicitación. Miré el horizonte de la ciudad brillando en rosa y oro y me di cuenta de que era libre. Libre de la escasez. Libre del hambre invisible que me había impulsado durante tanto tiempo. Pero la libertad se sentía extrañamente silenciosa. Llamé a casa de nuevo ese fin de semana. Papá respondió al tercer timbrazo. Hola, papá, comencé, tratando de mantener la emoción fuera de mi voz. Acabamos de cerrar el trato. MedChain fue adquirida. Hubo una pausa, el débil tintineo de platos en el fondo. Qué bien, dijo finalmente. Sabes, Sofía acaba de entrar en la vía para ser socia en su bufete en Boston. Estamos muy orgullosos de ella. Tragué saliva, forzando una risa. Eso es genial, dije. Dile felicidades. Cuando colgamos, me quedé allí, mirando la pantalla, sintiendo el mismo viejo dolor surgir de nuevo. El tipo que ya no pica, solo te deja hueca. Un mes después, hubo una reunión familiar en casa de mis padres en Indiana. Volé pensando que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. La casa se veía igual. Cortinas blancas, paredes de colores pastel, el olor a limpiador de limón y estofado. Sofía llegó con un blazer color crema, su esposo siguiéndola, con el bebé en brazos. En el momento en que entró, la habitación cobró vida. Nuestra brillante abogada. Estás radiante. Mi madre la mimaba, quitándole polvo invisible de la manga, ajustando el gorrito del bebé. Cuando yo entré, papá me saludó con un cortés asentimiento. Oh, Isa también está aquí, dijo, como si yo fuera una adición de último minuto a la lista de invitados. La cena fue larga. Cada historia, cada cumplido, volvía a Sofía, su bufete, su nueva casa, su bebé. Cuando finalmente mencioné que MedChain había aparecido en la revista Time, papá sonrió vagamente y dijo: eso es tecnología, ¿verdad? Nunca entiendo bien esas cosas. Pero el jefe de Sofía acaba de llamarla indispensable. Todos se rieron. Yo también me reí, pero mi sonrisa no llegó a mis ojos. Más tarde esa noche, salí al porche. El aire era fresco, con un ligero aroma a lilas. A través de la ventana, podía verlos reunidos alrededor del bebé de Sofía, arrullándolo como si hubiera dado a luz a la segunda venida de Cristo. Pensé en las noches que había comido fideos instantáneos bajo la luz fluorescente. Los tratos que había luchado por salvar, el código que había mantenido a la gente viva durante una crisis global. Y sin embargo, para ellos, yo seguía siendo solo Isabela, la callada, la hermana de Sofía. Pero esa noche, algo en mí cambió. Me di cuenta de que ya no quería su validación. No era ira, era claridad. Su mundo era pequeño, orbitando sin fin alrededor de su sol elegido. El mío era amplio y salvaje, lleno de código, luz y potencial. Ya no necesitaba un asiento en su mesa. Podía construir la mía propia. Cuando volé de regreso a California, no deshice las maletas durante 2 días. Me senté en el suelo de mi apartamento, rodeada de cajas de cartón y silencio, repasando esa noche en mi mente.
El momento en que Sofía me sonrió con una lástima educada. La forma en que mamá pasó a mi lado para rellenar su copa de vino. La indiferencia en el tono de papá. Durante mucho tiempo, pensé que su desprecio era mi herida. Pero ahora, entendía que era mi combustible. El mismo fuego que había construido una empresa de la nada podía construir algo aún más grande. Una semana después, conduje hacia el norte, al Valle de Napa. Había visto la propiedad en línea, un viñedo de 40 acres envuelto en niebla con hileras de vides que se extendían hacia el horizonte. El anuncio lo describía como potencial subdesarrollado. Me vi a mí misma en esa frase. Caminé por la tierra al atardecer, el suelo húmedo bajo mis botas, el aire pesado con el aroma de uvas y posibilidad. De pie allí, rodeada de silencio, sentí algo que no había sentido en años. ¿Paz? Esto no era un trofeo. Era una declaración. Podía echar mis propias raíces, fuertes y firmes, sin ser tocadas por su ceguera. Esa noche, mientras la última luz se desvanecía sobre las colinas, me hice una promesa silenciosa. Dejaría de esperar a ser vista. Dejaría de presentarme en mesas donde mi silla ya estaba ocupada. Crearía mi propio lugar, uno lleno de calidez, risas y pertenencia. Y cuando llegara el momento, abriría las puertas de par en par para todos los que alguna vez se habían quedado afuera, como yo. No elegí Napa por accidente. Lo elegí porque los viñedos exigen lo que yo había aprendido por las malas, paciencia. Las vides tardan años en dar fruto. Sus raíces se hunden más y más a través de la piedra y el suelo antes de mostrar algo en la superficie. No puedes apurar un viñedo. Tienes que cuidarlo en silencio. Confiar en que lo que hoy parece estéril florecerá si se cuida con suficiente fe. En eso, se sentía como la historia de mi vida. Había pasado años enterrada bajo las sombras de otras personas, creciendo en silencio en la oscuridad, aprendiendo a sobrevivir con migajas de luz. Solo tenía sentido que mi nuevo comienzo surgiera de un lugar construido sobre un crecimiento lento y deliberado. La propiedad era de 45 acres de colinas ondulantes a las afueras de Santa Elena, antiguas tierras de cultivo propiedad de una familia que se mudaba a Europa. En el momento en que llegué, el sol de la tarde se derramaba sobre el valle como miel, tiñendo de oro las hojas de parra. El aire olía a tierra y roble, y en algún lugar a lo lejos, un halcón surcaba el cielo. La agente inmobiliaria hablaba de sistemas de riego y permisos de zonificación, pero apenas la escuché. Estaba mirando el campo vacío detrás del granero, imaginando hileras de vides extendiéndose hasta el horizonte, una mesa de madera bajo una pérgola donde la risa finalmente podría pertenecerme. Cuando firmé el contrato, el total superó los $6 millones. Un número aterrador en otro tiempo, ahora simplemente un símbolo de todo lo que había luchado por ganar. Pero para mí, no se trataba de lujo. Se trataba de raíces. Ese día, me dije a mí misma que no estaba comprando tierra. Estaba plantando un futuro. Contraté a un pequeño equipo de constructores y arquitectos locales, gente que entendía el ritmo del valle. Quería una casa que se sintiera honesta, no una pieza de exhibición. La casa principal se construyó con cedro y madera de granero recuperada, cada viga lijada, pero no pulida a la perfección. El exterior era cálido y natural, mezclándose con la pendiente del terreno en lugar de destacar. Colocamos anchos escalones de piedra que se curvaban hacia un camino de grava que conducía a un amplio patio enmarcado por enredaderas de glicina. En su centro se encontraba una gran mesa de madera de 12 pies de largo, tallada en una sola losa de nogal. Le dije al carpintero, quiero que esta mesa sostenga risas. Tiene que sentirse como si hubiera estado aquí por generaciones. Él sonrió y dijo, entonces la construiremos lo suficientemente fuerte para 100 más. En el interior, diseñé la casa en torno a la apertura. La cocina era el corazón, un espacio abierto con encimeras de granito negro y sartenes de cobre colgando de un estante de acero. El horno era de ladrillo con un hogar de leña, perfecto para hornear pan. Añadí una larga encimera frente a una pared de cristal para que quien cocinara pudiera mirar las vides en lugar de una pared en blanco. La sala de estar se extendía por el frente, sus paredes de cristal se plegaban para abrirse al patio. En las mañanas frescas, la niebla del valle llegaba hasta la puerta, envolviendo la casa en una bruma plateada. Por la noche, podía ver las estrellas reflejadas en las hileras oscuras como el vino, tan cerca que parecía que el cielo mismo se inclinaba para descansar sobre el viñedo.
Detrás de la casa principal, construí una pequeña bodega y sala de fermentación. Mitad para uso práctico, mitad para tranquilidad. No planeaba empezar una marca de vino, todavía no, pero quería aprender. Había algo sagrado en ver las uvas transformarse bajo presión, convirtiendo la dulzura en algo más profundo, más complejo. Quizás eso es lo que yo también estaba haciendo. Prensando mi propio pasado en algo más rico. Cada elección que hice llevaba una intención silenciosa. Las habitaciones de invitados eran sencillas, con tonos de madera cálida y sábanas de color crema. El vestíbulo principal tenía una chimenea de piedra lo suficientemente alta como para estar de pie dentro y estantes llenos de cerámica local en lugar de trofeos. Afuera, planté lavanda entre las vides para atraer a las abejas. Y a lo largo del camino, coloqué ladrillos grabados con palabras como paciencia, fe, pertenencia. El arquitecto se rió suavemente cuando los vio. La mayoría de la gente talla sus iniciales, dijo. Tú eres diferente. Me encogí de hombros. Los nombres se desvanecen. El significado no. Pasaron los meses y el ritmo de la construcción, sierras zumbando, martillos resonando, el viento moviéndose a través de las vigas abiertas. Iba a la obra casi todos los días, con vaqueros viejos y botas, el pelo recogido, portapapeles en mano. Los trabajadores me llamaban la jefa tranquila porque rara vez levantaba la voz, pero notaba cada detalle. Cuando llegaron los primeros esquejes de vid, los planté yo misma. Arrodillada en la tierra, presioné mis palmas contra el suelo, sintiendo su latido frío y constante. Esto, susurré, es por la niña que nunca recibió una cesta de Pascua. Durante años, nadie había pensado en lo que yo necesitaba. Ahora, la tierra lo recordaría por mí. Para cuando la casa estuvo terminada, había pasado un año. Las vides habían comenzado a tomar forma, brotes tiernos enroscándose alrededor de los alambres, hojas atrapando la luz como pequeñas manos extendidas hacia arriba. Cuando caminaba entre ellas, el aire brillaba con la promesa de cosechas que quizás nunca vería crecer por completo. Pero eso no importaba. La espera era el punto. La curación no era instantánea. Se cultivaba. Mantuve todo en secreto. Sin publicaciones, sin fotos, sin artículos. Cuando la gente preguntaba a dónde había ido, simplemente decía que me estaba tomando un tiempo libre. El viñedo no era para presumir ni para filtros de Instagram. Era mi santuario, y lo quería intacto, lejos del ruido de la comparación. Por una vez, quería algo que existiera simplemente porque lo amaba. No porque tuviera que demostrar que podía. A veces me quedaba allí sola durante días, durmiendo en un colchón mientras los muebles aún estaban siendo entregados. Por las noches, encendía la chimenea, servía una copa de vino local y me sentaba junto a la ventana, viendo las colinas desvanecerse en el anochecer. El silencio era denso pero reconfortante. En él, podía escuchar cada versión de mí misma. La niña en la mesa vacía, la estudiante comiendo fideos fríos, la mujer tecleando hasta el agotamiento. Todas ellas, finalmente descansando bajo el mismo techo. Creo que por eso nunca les conté a mis padres ni a Sofía sobre el viñedo. Lo habrían torcido en otra cosa. Simplemente tuvo suerte. Está tratando de presumir. O peor, habrían reclamado parte de él, de la misma manera que reclamaban cada historia que debería haber sido mía. Quería que este lugar existiera más allá de su alcance. Que pensaran que todavía estaba en Denver, todavía trabajando, todavía orbitando silenciosamente alrededor de su hija perfecta. Mientras tanto, yo estaba construyendo algo enteramente mío. Cada vez que visitaba Napa después de eso, traía algo pequeño para añadir. Una alfombra tejida por un artesano local, un cuenco de olivo tallado a mano, una única fotografía mía y del equipo de los primeros días de Medshine. Lentamente, la casa comenzó a sentirse viva, sus habitaciones respirando con memoria. En el porche, colgué un carillón de viento hecho con botellas de vino recicladas, cada una pintada de un tono diferente de azul. Cuando el viento pasaba a través de él, cantaba una extraña melodía vidriosa, melancólica y esperanzadora a la vez. El último día de construcción, cuando los trabajadores finalmente recogieron sus herramientas, caminé sola por cada habitación, tocando las mesas, las puertas, los marcos de las ventanas. El sol de la tarde entraba a raudales, dibujando luz dorada en el suelo de madera.
Me paré en la cocina, frente a la larga encimera que daba al valle, y me di cuenta de algo profundo. Durante años, había estado persiguiendo la idea de ser vista por mis padres, por Sofía, por cualquiera. Pero de pie allí, rodeada de paredes que yo había construido, entendí que no necesitaba ser vista. Solo necesitaba existir plenamente. Esa noche, tomé una botella de un simple merlot, salí y me senté bajo la pérgola. Las vides susurraban suavemente a mi alrededor, todavía demasiado jóvenes para dar fruto, pero vivas de todos modos. Levanté la copa hacia las colinas silenciosas y susurré, por el crecimiento, por la paciencia, por la niña que nunca tuvo su nombre en un huevo. El cielo se oscureció a un tono violeta, y por primera vez en mi vida, el silencio no se sintió vacío. Se sintió ganado. El mensaje llegó un tranquilo jueves por la mañana, justo cuando la primera luz se derramaba sobre las vides. Estaba de pie junto a la ventana de la cocina de la casa de Napa, revolviendo azúcar en mi café, cuando mi teléfono vibró. El nombre del remitente, mamá, brillaba débilmente en la pantalla. Por un momento, sentí algo suave, casi esperanzador. Tal vez este año sería diferente. Tal vez después de todo, ella quería reconectar. Pero cuando abrí el mensaje, todo lo que decía era, brunch de Pascua este año, solo la familia de tu hermana. Algo íntimo. 8 palabras envueltas en cortesía, lo suficientemente afiladas para cortar. Miré la pantalla, viendo cómo se desvanecía el vapor de mi taza. El latido de mi corazón se ralentizó hasta convertirse en ese viejo dolor familiar. Era el mismo patrón que había conocido desde la infancia, Sofía en el centro. Todos los demás reorganizando sus vidas alrededor de su órbita. Casi podía imaginarlo. Los manteles de colores pastel, los cubiertos dorados, mi madre arrullando al bebé de Sofía mientras mi padre servía otra copa de champán, todo bajo la ilusión de familia. La misma mesa que nunca tuvo una silla para mí. Dejé la taza lentamente, la cuchara tintineando contra la cerámica. No lloré. Ni siquiera sentí ira. Solo una extraña calma instalándose, del tipo que viene después de años de repetición. Aún así, algo en mí quería saber la verdad, si solo era yo quien había sido borrada de nuevo, o si esta vez habían decidido reducir el círculo aún más. Tomé el teléfono y busqué en mis contactos hasta que llegué a Raquel, mi prima. Era la hija de la tía Mariana, una de las pocas parientes que siempre había sido amable conmigo sin pretensiones. No la había visto en meses, pero su honestidad nunca me había fallado. Presioné llamar. Respondió después de 2 timbrazos, su voz cálida pero sorprendida. Isa, ¿todo bien? Dudé un momento, luego pregunté, Raquel, ¿recibiste una invitación de mis padres para el brunch de Pascua? Hubo una pausa al otro lado, un silencio lo suficientemente pesado como para darme la respuesta antes de que hablara. Luego se rió, no con crueldad, sino con amargura. No, y no solo yo. Mamá tampoco. La abuela llamó antes, furiosa. Aparentemente, tus padres dijeron que lo mantendrán solo para la familia inmediata, es decir, Sofía, su esposo y su bebé. Eso es todo. Sentí que se me oprimía el pecho, aunque el aire a mi alrededor estaba perfectamente quieto. Ni siquiera la abuela, pregunté en voz baja. Ni siquiera la abuela, confirmó. Dijo que es la primera vez en 30 años que la dejan fuera de la Pascua. Me dijo que colgó antes de decir algo de lo que se arrepentiría. Por un momento, todo lo que pude oír fue el leve zumbido del viento moviéndose a través de las vides afuera. Lo absurdo de la situación me golpeó lentamente, luego por completo, la imagen de mis padres excluyendo deliberadamente no solo a mí, sino a todos los demás. Todo para asegurarse de que la familia de Sofía tuviera el foco de atención solo para ellos. Esto no era un brunch íntimo. Era una coronación, un santuario construido alrededor de su niña dorada, y todos los demás habían sido borrados de la historia. Me hundí en la silla junto a la ventana, mirando la luz del sol que se derramaba sobre las baldosas de la cocina. Algo dentro de mí cambió, no una ruptura, sino un clic, como una llave girando en una puerta cerrada durante mucho tiempo. Me di cuenta entonces de que había terminado de tratar de encajar en una versión de familia que seguía encogiéndose hasta que solo cabía un nombre. Pensé en la abuela sentada sola en su casa con el té frío. Pensé en los hijos pequeños de Raquel que habían estado esperando con ansias la búsqueda de huevos de Pascua.
Y pensé en todos los años que había pasado tratando de demostrar que era digna de una silla en una mesa que nunca fue para mí. No, dije en voz baja al teléfono, más para mí que para Raquel. Este año no. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella. Miré por la ventana hacia el valle, donde las hileras de vides brillaban como hilos de oro bajo el sol de la mañana. Quiero decir, dije lentamente, que si esa mesa no tiene espacio para nosotros, construiré una nueva. Hubo silencio por un momento, luego la suave risa de Raquel, del tipo que proviene más del alivio que de la diversión. ¿Hablas en serio, verdad? Completamente, dije. Tengo un lugar lo suficientemente grande para todos. Un viñedo en Napa. La casa está lista. Tendremos la Pascua aquí. Nuestro propio brunch, nuestra propia búsqueda de huevos, nuestras propias risas. Sin jerarquías, sin exclusiones. Dejó escapar un silbido bajo. ¿Has estado escondiéndonos un viñedo? Sonreí, aunque no podía verme. He estado escondiendo la paz. Resulta que ellos nunca la buscaron. Le diré a mamá, dijo, su tono iluminándose. Y a la abuela también. Creo que ella necesita esto más que nadie. Cuando colgamos, sentí algo ligero y vivo agitarse en mi pecho. Por primera vez en años, no me estaba preparando para el rechazo. Estaba creando inclusión. Comencé a llamar a la siguiente persona en la lista, Elías. Mi primo de Chicago, el músico tranquilo que siempre llevaba su guitarra a las reuniones antes de que dejaran de invitarlo. Respondió al tercer timbrazo, su voz somnolienta. Isa, ¿cuánto tiempo? Le conté sobre el viñedo, el brunch, la invitación abierta. Hubo silencio por un momento, luego una risita. Una Pascua familiar que no gira en torno a Sofía. Cuenta conmigo. Llevaré la guitarra, y mi novia se muere por escapar de la ciudad de todos modos. Tendrás música en vivo, quieras o no. La siguiente fue la tía Mariana, la madre de Raquel, la que solía hornear pasteles lo suficientemente grandes para un ejército. Cuando escuchó el plan, se quedó en silencio por un largo segundo, y me preocupé de que la llamada se hubiera cortado. Luego habló suavemente, con la voz quebrada. No tienes idea de cuánto tiempo he esperado que alguien hiciera esto. Gracias, Isabela. De verdad. Podía oír las lágrimas en su voz. Prometió traer su tarta de limón casera, la receta que la abuela le enseñó hace décadas. El tío Ray fue más fácil. Sin complicaciones, sin preguntas. Solo dime qué llevar, dijo, su voz profunda y firme. Leña, tal vez. La traeré desde Modesto. Nos aseguraremos de que tu chimenea nunca se apague. Incluso la abuela no dudó cuando la llamé. Por fin, dijo, su tono firme y casi divertido. Una mesa que pertenece a las personas adecuadas. Le dije que había arreglado que se quedara en la suite principal en la planta baja para que no tuviera que subir escaleras. Perfecto, dijo. Pero solo si me dejas traer los huevos de chocolate. Todavía tengo los viejos moldes que hizo tu abuelo. Las llamadas continuaron, una tras otra, primos segundos, tíos lejanos, algunos amigos de la familia que hacía mucho tiempo que habían dejado de asistir a las reuniones familiares. Para la noche, mi teléfono estaba lleno de mensajes de sorpresa, emoción, incluso gratitud. La lista de confirmados había superado los 18 en solo un día. Algunos enviaban notas rápidas como no me lo perdería por nada del mundo o por fin, una Pascua que se siente real. Otros escribían largos mensajes confesando cuánto habían temido la festividad durante años, lo cansados que estaban de fingir que la exclusión era tradición. Cada respuesta se sentía como otro rayo de luz entrando en una habitación que había estado oscura durante demasiado tiempo. Cuando terminó la última llamada, me recosté, viendo la lluvia deslizarse por el cristal en vetas plateadas. Mi pecho se sentía cálido de una manera que no había sentido en mucho tiempo. No por orgullo, sino por una sensación de alineación, como si el mundo hubiera encajado silenciosamente en su lugar. Esto ya no se trataba de rebelión o venganza. Se trataba de reclamar la conexión. Al día siguiente, llamé a un servicio de transporte local en San Francisco y organicé una furgoneta de 16 plazas para llevar a los familiares del aeropuerto al viñedo. Los recogeremos el sábado por la mañana, confirmó el conductor. ¿Quieres champán en la furgoneta? Me reí.
No, solo agua embotellada y quizás algo de jazz. Luego reservé una casa rural cercana para los invitados adicionales, un acogedor bed and breakfast regentado por una pareja de ancianos que se había mudado a Napa hacía décadas. En el momento en que describí la ocasión, la voz de la dueña se suavizó. «Me recuerdas a mi hija», dijo. «Nos aseguraremos de que todos se sientan como en casa». De vuelta en el viñedo, comencé a planificar el alojamiento como una sinfonía silenciosa. La abuela se quedaría en la suite principal con vistas a las colinas, su ventana abierta a los campos de lavanda. La tía Mariana y la familia de Raquel tomarían las 2 habitaciones de invitados de arriba, cada una con su propio balcón y chimenea. Elías y su novia podrían tener la cabaña junto a la bodega, donde el aire olía ligeramente a roble y fermentación. El tío Ray, siempre amante de la naturaleza, insistió en dormir en su autocaravana estacionada junto al granero. «Lo más parecido a unas vacaciones que he tenido en todo el año», dijo cuando lo llamé para confirmar. El viñedo, antes un refugio silencioso, comenzó a vibrar con anticipación. Pedí sábanas frescas, cubiertos adicionales y mesas plegables para extender el comedor al aire libre bajo la pérgola. La proveedora local, una mujer llamada Margarita que había pasado su vida cocinando para bodegas, aceptó ayudar a preparar el festín. Cuando le dije que era para una familia que no se había reunido en décadas, sonrió. «Entonces tiene que saber a perdón», dijo. Por la noche, hacía listas en un cuaderno de cuero, suministros, asientos, decoraciones. Pero junto a cada nombre, también garabateaba pequeñas notas de memoria. A Raquel le encanta el té de lavanda. Pedirle a Elías que toque la vieja canción que le gustaba al abuelo. Añadir un cojín extra a la silla de la abuela. No se trataba de formalidad. Se trataba de asegurarse de que nadie se sintiera invisible. La casa olía ligeramente a cera para madera y a la lluvia temprana de primavera mientras caminaba por ella, imaginando las risas que pronto resonarían en sus paredes. Durante tanto tiempo, había construido cosas, empresas, ideas, metas que tenían que demostrar mi valía. Pero esta reunión era diferente. No era una prueba. Era un regalo. Era una oportunidad para recordar a todos, incluyéndome a mí misma, que la pertenencia no tenía por qué venir con condiciones. Cuando Raquel me envió un mensaje más tarde esa noche, «Mamá ya está empacando el molde de la tarta de limón. La abuela está llorando de alegría. Esta va a ser la mejor Pascua de la historia», me encontré riendo en silencio en la oscuridad. Afuera, la luna había salido, plateando las hileras del viñedo, cada vid brillando débilmente bajo su luz. Salí al patio, la piedra fría bajo mis pies descalzos, y miré la larga mesa de madera bajo la pérgola. Todavía estaba vacía, pero en mi mente, ya podía verlo, el parpadeo de las velas, el tintineo de las copas, el suave murmullo de la guitarra de Elías. Por una vez, la mesa no pertenecería a la perfección, la comparación o el orgullo. Pertenecería a todos los que aparecieran, a los que eligieran la amabilidad sobre la jerarquía. Me quedé allí hasta que el frío comenzó a calar, susurrando a la noche, sin código de vestimenta, sin expectativas, solo vengan y siéntanse vistos. Y por primera vez, me di cuenta de que esto era más que una invitación. Era una promesa. La mañana de Pascua llegó con un tipo de luz que parecía casi divina. Del tipo que se derrama lentamente sobre las colinas, suave y dorada, calentando cada vid como si susurrara, «Lo lograste». Desde el balcón de mi casa en el viñedo, observé cómo la niebla se disipaba, revelando hileras ordenadas de uvas que brillaban como cintas en el amanecer. Por el camino de entrada, las huellas de los neumáticos comenzaron a aparecer una por una. La primera furgoneta de San Francisco serpenteando por el valle, su techo capturando destellos de luz solar. Ya podía ver a los hijos de Raquel pegando sus caras a las ventanas, sus pequeñas manos señalando con emoción a medida que la larga mesa bajo la pérgola aparecía a la vista. Para media mañana, los coches llenaban el camino de grava en una procesión lenta y constante. Las puertas se abrían, las voces resonaban en el aire, risas, saludos, incredulidad. «Dios mío, Isabela, ¿construiste esto? Este lugar parece sacado de un sueño». Me paré al borde del patio, secándome las palmas de las manos en mi vestido de lino, el corazón latiendo a un ritmo tranquilo. La primera persona en llegar a mí fue la abuela, apoyada en su bastón pero radiante como si acabara de salir del sol. «No me dijiste que era el paraíso», dijo, su voz temblando,
sus ojos recorriendo el extenso viñedo. Si lo hubiera sabido, me habría mudado aquí. La abracé con fuerza, oliendo el ligero perfume de flor de saúco en su pañuelo. Siempre estuviste destinada a estar aquí, susurré. El resto de la familia llegó como una marea. La tía Mariana llevaba su famosa tarta de limón envuelta en un paño a cuadros. Elías llegó con su guitarra colgada al hombro y una botella de vino bajo el brazo. El esposo de Raquel ayudó a descargar cestas de la furgoneta, sus hijos ya corrían hacia el campo inferior, gritando huevos. Huevos, como si ya pudieran sentir el tesoro que les esperaba. El tío Ray estacionó su autocaravana cerca del granero y me dio un abrazo de oso que casi me levantó del suelo. Lo hiciste bien, chica, dijo simplemente. Esas palabras, tan pocas, tan genuinas, significaron más que cualquier gran elogio. Cuando todos se reunieron bajo la pérgola, el trío de cuerdas comenzó a tocar suavemente un vals ligero que se deslizaba entre las vides. La mesa brillaba bajo el sol. El lino blanco ondeaba con la brisa, tulipanes y narcisos florecían en jarrones. Los huevos de colores pastel en cada asiento atrapaban la luz como gemas. Margarita y su equipo se movían con gracia entre los invitados, sirviendo quiche aún humeante, bandejas de salmón ahumado con bagels, huevos benedictinos relucientes con salsa holandesa, jamón glaseado con miel brillando con el calor. El café se servía en oscuros arroyos. Las copas de mimosa centelleaban como oro líquido. Di un paso adelante, mis manos temblando ligeramente. La música se desvaneció. Por un momento, el mundo pareció callar. Incluso el viento se detuvo entre las hileras de vides. No di un largo discurso. No hablé de perdón, ni de heridas, ni del pasado. Simplemente miré alrededor de la mesa, a cada rostro familiar que una vez había sido empujado a la periferia, y dije 4 simples palabras: gracias por venir. Eso fue todo lo que se necesitó. Una lenta sonrisa se extendió por la mesa, del tipo que viaja como una ola. Las copas se levantaron, tintineando suavemente. Elías rasgueó los primeros acordes perezosos de una melodía que todos recordábamos a medias de la infancia. La tía Mariana se secó los ojos, fingiendo que era por la brisa. La abuela extendió la mano sobre la mesa, la suya encontrando la mía. Sus dedos eran frágiles pero firmes, su voz llevando el peso de décadas. Por primera vez en tantos años, dijo, con los ojos brillantes, siento que estoy en una verdadera mesa familiar. Las palabras me golpearon como la luz del sol a través del agua, cálidas, brillantes, purificadoras. A nuestro alrededor, el brunch se desarrolló en una especie de armonía que no creía posible. Los hijos de Raquel se reían mientras bebían jugo de fresa de tazas de cerámica. El tío Ray contó una historia sobre cómo casi quemó el motor de su camioneta durante un viaje de campamento. Incluso la novia de Elías, tímida al principio, pronto se reía con la tía Mariana sobre lo difícil que era hacer galletas de mantequilla perfectas. No hubo comparaciones, ni pausas cuidadosas cuando se mencionaba un nombre. Solo conversación, fluida, igualitaria, libre. Después del postre, cuando el pastel de fresas se había reducido a migajas y risas, me levanté y grité: muy bien, ¿quién está listo para la búsqueda de huevos? Los niños vitorearon, saltando de sus asientos, sus cestas de colores pastel balanceándose de sus muñecas. 3 zonas, anuncié, sonriendo. Niños en el campo inferior, adolescentes detrás del granero y adultos en la colina. Sin excusas, todos buscan. Se dispersaron como pájaros liberados al viento. Cuesta abajo, el hijo menor de Raquel chilló al ver un huevo rosa debajo de los arbustos de lavanda. Encontré uno, gritó, sosteniéndolo en alto como un tesoro. Los adolescentes se movían entre barriles, chocando entre sí, las risas resonando por todo el viñedo. Incluso los adultos se unieron, la abuela, sentada junto a la cerca, aplaudiendo cada vez que alguien levantaba un hallazgo. El tío Ray negando con la cabeza al descubrir un huevo azul escondido dentro de una maceta. El trío de cuerdas cambió a un ritmo más animado. La luz del sol se filtraba a través de las vides, salpicando el suelo de oro y verde. El aire olía a hierba, a pan, ligeramente, a uvas fermentando, el aroma de la vida misma. Elías rasgueaba su guitarra cerca de la pérgola, la melodía enroscándose alrededor de las risas como un viento suave. Por un breve e imposible momento, sentí como si cada herida, cada ausencia,
hubiera sido reescrita en algo suave y completo. Luego vino el huevo dorado. La hija mayor de Raquel, una niña tranquila con pecas y una sonrisa tímida, lo encontró debajo de la vid más antigua. Se quedó sin aliento y lo levantó, y todos se reunieron a su alrededor. El pan de oro brillaba al sol como fuego. «Ábrelo», gritó alguien. Lo peló con cuidado, sus pequeños dedos temblando, revelando la nota en su interior. La leyó en voz alta, su voz firme a pesar de su corta edad: «Eres vista». El silencio que siguió fue diferente. No incómodo, no pesado. Fue reverente. La abuela cerró los ojos, murmurando un suave amén. La tía Mariana buscó la mano de su hija. Sentí que algo profundo dentro de mí se aflojaba, un nudo que había llevado durante 30 años finalmente se deshacía. El mensaje no era solo para ella. Era para todos nosotros. A medida que avanzaba la tarde, el cielo se tornó de un azul luminoso. Los platos se retiraron y fueron reemplazados por otros nuevos, llenos de sobras que nadie quería desperdiciar. El trío recogió sus cosas y Elías tomó el relevo, sentándose en el murete con su guitarra. Su voz era áspera pero llena, las letras tejiéndose entre las vides. Todos seguimos aquí. Todos seguimos en casa. La gente tarareaba, aplaudiendo al ritmo. Los hijos de Raquel bailaban descalzos en la hierba. La abuela se reclinó en su silla, con los ojos entrecerrados, el rostro inclinado hacia el sol. Cuando la canción terminó, nos reunimos para una foto frente a la pérgola. Todos se apretujaron. Nadie fue empujado a un lado. Nadie quedó fuera. La cámara hizo clic justo cuando una ráfaga de viento envió un remolino de pétalos sobre la mesa, capturando la luz como pequeños fragmentos de oro. Alguien, quizás Raquel, envió la foto al chat grupal de la familia justo después, con la leyenda: «Pascua en el viñedo de Isabela». La mejor hasta ahora. Minutos después, el chat cobró vida. Pequeños corazones comenzaron a aparecer rojos, rosas, amarillos inundando la foto. Alguien compartió un vídeo corto de los niños corriendo entre las vides. Otro publicó una foto del huevo dorado y su nota. No hubo comentarios sarcásticos, ni silencios incómodos, ni menciones a mis padres o a Sofía. Solo palabras simples: hermoso. Ojalá hubiéramos hecho esto antes. Finalmente se siente como una familia de nuevo. Me senté en silencio al borde de la pérgola, revisando los mensajes mientras el sol se hundía detrás de las colinas. El aire olía ligeramente a tierra y uvas, y la luz se volvió de color miel. Por primera vez, el chat familiar, antes un espacio hueco lleno de obligaciones y distancia educada, se sentía vivo, sincero y seguro. Levanté la vista hacia la mesa, ahora llena de platos vacíos, pétalos de tulipán y cáscaras de colores pastel rotas. El viento levantó el lino, susurrando suavemente, como un suspiro de alivio de la propia tierra. Y me di cuenta entonces de que este era el momento al que todo había conducido: el brunch, la búsqueda, las risas, el huevo dorado. No venganza, no redención, sino reclamación. La mesa finalmente se había puesto para todos. Y por primera vez en mi vida, todos tenían un nombre. A la mañana siguiente, el viñedo estaba envuelto en niebla, silencioso y plateado. El rocío se adhería a las hojas de parra como perlas, y la larga mesa bajo la pérgola aún guardaba rastros de ayer: migas de pan, pétalos de tulipán, velas a medio consumir. Estaba de pie junto a la encimera de la cocina con una taza de café, el aroma de los granos tostados mezclándose con los débiles ecos de risas que parecían perdurar en las paredes. Por un momento, todo se sintió perfectamente quieto, hasta que mi teléfono comenzó a vibrar. Al principio fue solo una vibración, luego otra, y luego una serie de ellas, cada una más aguda que la anterior. Giré la pantalla hacia arriba. Mamá, llamada perdida. Luego papá, luego Sofía, y de nuevo, mamá. 10, 15, 20 llamadas perdidas apilándose una tras otra como una avalancha silenciosa. Miré la pantalla sin moverme, una parte de mí ya sabía de qué se trataba. Cuando llegó la 20ª llamada, dejé que sonara hasta el final. El silencio posterior fue más pesado que antes. La abuela entró en la cocina unos minutos después, envuelta en su bata azul pálido, su cabello plateado y suave como la niebla de la mañana. «Han encontrado las fotos, ¿verdad?», preguntó, sirviéndose una taza de té. Asentí.
La imagen de nuestra Pascua, la guitarra de Elías, la larga mesa brillando bajo las vides, el huevo dorado se había extendido por el chat familiar como la pólvora. Alguien debió mostrarla por el pueblo. Ya podía imaginar la expresión de mamá. Sorpresa, indignación, miedo a lo que diría la gente. El teléfono volvió a vibrar. Suspiré, dejé mi taza y contesté. Buenos días, mamá. Isabela, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Su voz me cortó antes de que pudiera decir otra palabra. Todo el pueblo está hablando de tu pequeño espectáculo de brunch. El pastor lo mencionó en su sermón esta mañana. Dijo que ha causado división en la familia. ¿Y sabes lo humillante que es eso para nosotros? Exhalé lentamente, estabilizando mi tono. ¿Humillante? Invité a la gente que ustedes dejaron fuera. No hice nada cruel. Nos hiciste quedar como tontos, espetó. Sabías que habíamos planeado una reunión pequeña con la familia de Sofía. ¿Por qué organizaste tu propio evento y arrastraste a todos los demás a él? ¿Por qué siempre tienes que competir? Miré a la abuela, que se había sentado a la mesa frente a mí, sutehumeando entre sus manos. Sus ojos me lo dijeron todo. Ponlo en altavoz. Presioné el botón. No estoy compitiendo con nadie, dije en voz baja. Tú misma me dijiste en tu mensaje, solo la familia de Sofía este año. Solo seguí tus palabras. Hice otra mesa, una que tenía espacio para todos. Hubo una pausa al otro lado, lo suficientemente larga como para oír el suspiro de mi padre en el fondo. Luego su voz se unió, tranquila pero afilada. Deberías habernos consultado antes de hacer algo tan público. Los amigos de Sofía vieron las fotos en línea. La gente está preguntando por qué no fue invitada. Es vergonzoso. Vergonzoso, repitió la abuela, su tono firme pero helado. Roberto, lo que es verdaderamente vergonzoso es cuánto tiempo has ignorado a tu propia hija. El silencio que siguió fue denso, eléctrico. Mamá intentó interrumpir, pero la voz de la abuela se impuso. Más fuerte ahora, cada palabra deliberada. Durante 30 años, he visto este patrón. Cuando Isabela tenía 14, le dijiste que era demasiado mayor para una cesta de Pascua, mientras que Sofía recibió un brazalete y una foto en el boletín de la iglesia. Cuando Isabela entró en Stanford, dijiste que estaba demasiado lejos. Cuando vendió su empresa y podría haber comprado este pueblo entero, dijiste que la tecnología era demasiado complicada de entender. Cada hito que ha tenido, le has dado la espalda. Y ahora que ha construido un hogar lo suficientemente grande para todos ustedes, te quejas de que lo hizo demasiado visible. La respiración de mamá se entrecortó al otro lado. Madre, por favor, eso no es justo. Oh, no empieces con que, no es justo, Julia. La voz de la abuela era tranquila, pero llevaba un trueno silencioso que incluso a mí me hizo contener la respiración. La justicia es exactamente lo que ha faltado en esta familia. Han pasado décadas encogiendo la mesa, haciéndola cada vez más pequeña hasta que solo cabía Sofía y su foco de atención. Y ahora están enojados porque Isabela construyó la suya propia. Ustedes lo llaman competencia, pero yo lo llamo supervivencia. El silencio después de eso se sintió interminable. Podía oír un movimiento débil, una puerta crujiendo, tal vez mi padre frotándose la frente, el sonido de la culpa en movimiento. Finalmente, la voz de mi madre regresó, más suave, más delgada. Nunca quise herir a nadie. Solo pensamos que ella prefería su independencia. Casi me río, pero el sonido no salió. La independencia no es algo que elegí por encima de ustedes, dije. Es algo que tuve que cultivar cuando me di cuenta de que nunca me harían espacio. Mi padre de nuevo, su voz más pesada esta vez. Solo queríamos mantener las cosas simples, murmuró. Simples, repitió la abuela, incrédula. Querrás decir pequeñas. Hay una diferencia. No se simplifica el amor excluyendo a la gente. El aire en la línea era ahora frágil, lleno de palabras que querían salir pero no podían. Miré por la ventana hacia el viñedo, brillando débilmente bajo el sol de la mañana. Las vides parecían pacíficas, indiferentes a los chismes o al orgullo. Crecían en silencio, pacientes y fuertes, como yo había aprendido a serlo. Tomé una respiración lenta. Mamá, papá, dije finalmente.
No organicé ese brunch para fastidiarlos. Lo hice porque estaba cansada de fingir que la exclusión era tradición. Quería una mesa familiar que no girara en torno a un solo nombre. La voz de mamá tembló. Podrías haber llamado. Podrías habérnoslo dicho. Crucé la mirada con la abuela, luego dije la verdad sin rodeos. ¿Habrían escuchado? No hubo respuesta. Solo la débil estática de una casa que no tenía nada más que defender. Después de un rato, dije en voz baja, si quieren hablar de verdad, no discutir ni reescribir la historia, estaré aquí. Pero no como la hija que ruega por un asiento. Ya he construido mi mesa. Luego presioné el botón y terminé la llamada. El silencio posterior fue inmenso, pero no estaba vacío. Era ganado. La abuela exhaló, dejando su taza de té con un pequeño tintineo. Bueno, dijo en voz baja. Creo que esa es la primera conversación honesta que esta familia ha tenido en 20 años. Sonreí débilmente, reclinándome en mi silla. ¿Crees que alguna vez lo entenderán? Ella se encogió de hombros lentamente. Quizás no hoy. Pero recordarán el eco de lo que se dijo. Y un día, cuando estén cansados del ruido, lo escucharán claramente. Afuera, la niebla había comenzado a levantarse. La luz del sol se derramó sobre el viñedo, convirtiendo cada gota de rocío en un pequeño prisma de oro. Mi teléfono yacía en silencio sobre la mesa, la pantalla oscura, finalmente quieta. Sabía que vendrían más llamadas, más explicaciones, más intentos de reescribir lo que ya se había vivido. Pero esta vez, no les debía una respuesta. Porque algunas conversaciones no están destinadas a terminar en un acuerdo, solo en la verdad. Y yo, finalmente, había dicho la mía. Pasó una semana antes de que decidiera contactarlos. El viñedo se había vuelto a quedar en silencio, la risa de Pascua ahora solo un cálido eco llevado por el viento entre las vides. La larga mesa había sido despejada, los manteles lavados y doblados, pero los rastros de ese día aún perduraban, el ligero aroma a pan en la cocina, los pétalos de tulipán secos en la grava, el sonido de la guitarra de Elías aún flotando en algún lugar entre las vigas. El silencio ya no era solitario. Estaba lleno, vivo. Ese lunes por la mañana, mientras la luz del sol se derramaba sobre el valle, escribí un mensaje que me tomó 3 intentos para que quedara bien. Cena aquí el viernes, solo la familia inmediata. No lo adorné. Sin explicaciones, sin expectativas. No los estaba invitando a reabrir heridas, solo a ver si tenían el coraje de sentarse, y finalmente, escuchar. Llegaron justo antes del atardecer. La luz se estaba volviendo dorada sobre las colinas cuando vi su coche subir lentamente por el camino de grava. Mi padre salió primero, vistiendo su camisa planchada de siempre, pero la confianza en su postura se había suavizado. Mi madre lo siguió, con el pañuelo bien ajustado, sus ojos evitando los míos hasta que llegó al porche. Sofía fue la última, su abrigo demasiado formal para el campo, sus manos aferradas a su teléfono como un salvavidas. Por un momento, nadie habló. El aire entre nosotros se sentía como cristal, frágil, reflectante, lleno de las cosas que nunca habíamos dicho. Abrí la puerta. Entren, dije simplemente. Dentro, la casa brillaba a la luz de las velas. Sin música, sin decoraciones, sin actuación. Solo una única mesa de madera puesta para 4. El olor a verduras asadas y pan flotaba en el aire. Había preparado todo yo misma, una cena modesta de pollo asado al limón, ensalada de espárragos y el pan de masa madre que había horneado esa mañana. Los platos eran de cerámica desparejada, los mismos que usaba todos los días. No había centro de mesa, solo una hilera de pequeñas velas parpadeando silenciosamente entre nosotros. Comimos casi en silencio al principio. Los únicos sonidos eran el tintineo de los cubiertos, el suave crujido de las servilletas, el ocasional carraspeo. Cuando los platos estaban medio vacíos, dejé mi tenedor y respiré hondo. Hay algunas cosas que necesito decir, comencé. Mi madre levantó la vista, sorprendida, pero no dijo nada. Los ojos de mi padre se fijaron en su plato. La mano de Sofía se detuvo sobre su copa. Crecí creyendo que la Pascua era para todos, dije lentamente. Pero de alguna manera, cada año se trataba menos de la familia y más de Sofía. El año que cumplí 14,
no recibí una cesta. Me dijeron que era demasiado mayor. Pero recuerdo estar sentada allí, fingiendo que no me importaba, mientras Sofía recibía un brazalete y una foto con los vecinos. Sonreí, pero algo se rompió ese día. Los labios de mi madre se entreabrieron como para hablar, luego se cerraron de nuevo. Cuando entré en Stanford, dijeron que estaba demasiado lejos. No dijeron, felicidades. Cuando comía fideos instantáneos en una habitación alquilada, construyendo mi empresa desde cero, enviaban fotos de la nueva oficina de Sofía. Cuando vendí esa empresa por 120 millones, les traje un regalo de Nueva York y ustedes. Miré a mi padre. Dijiste que la tecnología era demasiado complicada y cambiaste el tema a la promoción de Sofía. El aire estaba tan quieto que podía oír el suave chisporroteo de la cera de las velas. No digo esto para culparlos, continué. Solo necesito que sepan cómo se sintió pasar toda una vida logrando todo lo que pude, solo para ser invisible en mi propia familia. Pasé años creyendo que algo andaba mal conmigo. Que no importaba cuánto lograra, siempre sería la niña sentada en la mesa de los niños, esperando que dijeran mi nombre. La mano de mi padre se apretó alrededor de su copa. Durante un largo rato, no levantó la vista. Cuando finalmente lo hizo, su voz era tranquila, despojada de su certeza habitual. Quizás no lo vi todo, dijo. Pensé que eras fuerte, independiente. Pensé que no necesitabas lo que Sofía necesitaba. Los ojos de mamá brillaban, sus dedos temblando contra el mantel. Yo me decía lo mismo, dijo en voz baja. Que no querías que estuviéramos encima. Pensé que ya habías superado la necesidad de atención. Pero ahora me doy cuenta de que estaba equivocada. No te di espacio. Te di ausencia. Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotros como un cristal frágil. Asentí, aún no en perdón, sino en comprensión. Luego me volví hacia Sofía. No había hablado ni una vez, su expresión indescifrable, su mirada fija en algún lugar cerca de las velas. Por un momento, pensé que permanecería en silencio hasta el final. Pero entonces levantó la cabeza. Sus ojos, generalmente agudos, parecían vacíos, como alguien de pie a la sombra de su propio reflejo. No sé qué decir, murmuró. No me di cuenta de lo que te costó a ti que yo fuera su favorita. Pensé que así eran las cosas. Hizo un pequeño asentimiento, casi imperceptible. Lo siento. La disculpa no fue perfecta, pero fue real. Tomé una respiración lenta y dije en voz baja, no los invité aquí para ajustar cuentas. Los invité porque necesitaba decir esas palabras en voz alta y porque quería que vieran que ya he seguido adelante. Todos me miraron entonces, esperando. He construido mi propia mesa ahora, dije. Está abierta para quien quiera venir. No para tomar, no para actuar, sino para ser real. Si alguna vez quieren ser parte de eso, siempre hay un asiento. Pero no perseguiré a nadie para que lo ocupe. Durante un largo momento, nadie habló. Las velas parpadearon, sus llamas inclinándose unas hacia otras como pequeños corazones temblorosos. Mi padre asintió en silencio. Mi madre extendió la mano sobre la mesa, no para tomar la mía, sino para tocar la madera frente a ella, como reconociendo algo sagrado. Sofía bajó la vista, su rostro indescifrable, pero sus ojos brillaban con algo cercano a la rendición. Cuando terminó la cena, los acompañé al porche. El cielo se había vuelto de un violeta profundo, la última luz derramándose sobre los viñedos en vetas de rosa y oro. Mi madre me abrazó brevemente. Mi padre me estrechó la mano y Sofía dudó antes de susurrar, la vista es hermosa. Luego se fueron. Mientras su coche desaparecía colina abajo, me quedé de pie en la luz menguante, el aire aún llevando la tenue dulzura de la primavera. Caminé lentamente hacia el viñedo inferior, donde las vides eran jóvenes y frágiles, sus hojas temblando con la brisa de la tarde. Me arrodillé junto a una de ellas y cavé un pequeño hueco en la tierra. De mi bolsillo, saqué un único huevo dorado, uno que había guardado de la búsqueda de Pascua. Su superficie brillaba suavemente bajo el crepúsculo. Lo coloqué con delicadeza debajo de la vid y susurré, para la niña que esperó. Luego lo cubrí con tierra y presioné mi mano sobre él, como sellando una promesa. El viento se movió entre las hileras, llevando el aroma a tierra y vida nueva. Sobre mí,
Las primeras estrellas comenzaron a aparecer, silenciosas, sin pretensiones, pero inquebrantablemente presentes. Me levanté, me sacudí la tierra de las palmas de las manos y me volví hacia la casa. Las velas en la ventana parpadeaban débilmente, su luz extendiéndose como una invitación. En ese momento, me di cuenta de que la curación no llega con aplausos ni grandes gestos. Llega en pequeñas y constantes respiraciones, en el silencio después de que se dice la verdad, en el espacio que creas para la paz. Ya no necesitaba su aprobación ni sus elogios. Había construido algo más fuerte. Un lugar donde el amor no era condicional. Donde cada nombre tenía un asiento. Si alguna vez te han excluido, si alguna vez has esperado a que alguien se dé cuenta, recuerda esto, no necesitas que nadie te ofrezca una silla. Puedes construir la mesa entera tú mismo.